Ok, entonces vamos a repasar este ejercicio del capítulo 1, el laboratorio de física. Entonces, básicamente, nos dan aquí las masas. Se midió la masa 5 veces de una esfera. Esos son los 5 valores de masa. Y también se le midió el diámetro 5 veces para determinar tanto la densidad como la incertidumbre de esa densidad de acuerdo a esa esfera. Bien, entonces vamos a determinar la densidad de esa esfera. ¿Cómo vamos a determinar la densidad? Con la ecuación de densidad, la que ya se conoce, que es el cociente entre la masa y el volumen. Ahora, la masa que yo voy a utilizar es la masa más probable, o el valor más probable de la masa, que es el valor promedio de todas estas masas que están ahí. Ahora, para determinar el volumen, ¿verdad? Yo necesito el diámetro, y el volumen a partir del diámetro estará dada por ¿cuál expresión? Por esta ecuación que está aquí finalmente. Bien, esta ecuación yo lo tuve a partir de la ecuación que conocemos fundamentalmente del volumen de una esfera, que es 4/3 de pi por radio cubo. Entonces se sustituyó el radio por la mitad del diámetro aquí. Entonces se elevó ese diámetro al cubo ahí, el 2 al cubo aquí, 8. Entonces se simplificó la expresión y se obtuvo este resultado. Bien, entonces necesito el valor más probable del diámetro para encontrar el volumen. Y con ese valor de volumen y el valor más probable de la masa, puedo encontrar la densidad. Entonces vamos a, a determinar los valores promedio. Eso lo vamos a hacer con ayuda de Excel. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo con ayuda de Excel para ahorrar tiempo. Voy a colocar justamente la tabla ahí. Entonces, voy a buscar el valor promedio, ¿de acuerdo? Tanto de la masa como del, ¿verdad? Usted puede utilizar simplemente la función de Excel que da el promedio, ¿verdad? O puedes simplemente sumarlo y dividirlo entre el número de cantidades. Ahí están los valores promedio tanto del diámetro, perdón, de la masa como del diámetro. ¿De acuerdo? Entonces, otra cosa que eh, voy a tener que hacer para encontrar la incertidumbre de la densidad es determinar el error absoluto o la incertidumbre de la masa y también del diámetro. Entonces, vamos primero a expresar las desviaciones. Esta va a ser las desviaciones de la masa y este va a ser las desviaciones del diámetro. ¿De acuerdo? Recuerde que la desviación se define como ¿qué? Se define como el valor como tal de la masa de una medida menos el valor promedio, ¿de acuerdo? Así sería para encontrar las desviaciones de cada una de las medidas. Voy a fijar esta celda del promedio. Bien. Entonces, ahí están de cada una de las masas en la desviación. Lo mismo voy a hacer con el diámetro, el valor de una medida como tal menos el valor promedio. Ahí está, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué yo voy a necesitar? Que voy a insertar otras celdas para eso. Aquí voy a necesitar el valor absoluto, ¿de acuerdo? El valor absoluto, voy a escribir así. ¿De acuerdo? Tanto de la masa, perdón, de las desviaciones de la masa, como las desviaciones del diámetro también. Valor absoluto. Bien. Excel también tiene una función para encontrar el valor absoluto. Se escribe así a veces. Ahí está. Es básicamente el mismo número, pero positivo, ¿vale? En caso de que esté negativo, sería cambiarle el signo. Bien. Hago lo mismo con las desviaciones del diámetro. Ya tengo esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el error absoluto vamos a colocar aquí, el error absoluto o la incertidumbre? ¿A qué va a ser igual? Para la masa va a ser igual a qué? Al promedio de los valores absolutos de las desviaciones, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente voy a buscar el promedio ¿de qué? De las desviaciones
la masa, ¿de acuerdo? Los valores absolutos. Bien. Esa es la incertidumbre. Y para el diámetro, hago lo mismo, ¿verdad? Sería el promedio. Se escribe average en inglés, pero si usted lo tiene en español, sería así mismo, promedio. Y ahí está. Ahí ya tengo, perdón, no. ¿Qué fue lo que hice? Parece que los diámetros no sé. Déjeme ver qué fórmula fue que utilicé aquí para encontrar el. Parece que cometí un error. Esta es la que va ahí. Ok, sí, parece que cometí un error ahí. Ahora sí. Esas son las desviaciones del diámetro. Y ahora sí, ese es el error absoluto del diámetro. Y el error relativo o incertidumbre fraccionaria sería igual a ¿qué? Sería igual a el error absoluto dividido entre el valor promedio. Así sería. Ese sería el error relativo. ¿De acuerdo? Ese es el de la masa y este es el del diámetro. Ahora, cuando usted va a escribir el valor de la masa, ¿verdad? Cuando usted lo va a escribir, usted tiene que tomar en cuenta la incertidumbre, ¿verdad? Recuerde que es una sola cifra significativa que se queda, ¿verdad? Entonces, la incertidumbre aquí sería 0.3 para la masa y para el diámetro sería 0.09. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería, ¿verdad? Con una sola cifra significativa, yo le voy a decir a ese que me ponga una sola cifra significativa, sería, ¿verdad? 0.3. Note que en la posición decimal de esa cifra significativa es después del punto, el primer dígito después del punto. Entonces, el valor de la masa debe tener un solo decimal después del punto. Entonces, voy a redondear aquí para que tenga un solo decimal después del punto. Hago lo mismo aquí con el diámetro, solo que la cifra significativa del diámetro queda en el segundo decimal y por tanto, ¿verdad? Ya este valor está bien así. La última cifra de la medida queda en el segundo decimal. ¿De acuerdo? Esto puedo hacer lo mismo, puedo expresarlo con una sola cifra significativa. Excel te lo puede redondear bastante bien. Si tú se lo pides, ¿verdad? Ahí está, una sola cifra significativa. De acuerdo, entonces ya tengo los valores promedio de la masa o el valor más probable de la masa. De acuerdo, voy a escribir eso aquí en el documento donde estoy desarrollando el ejercicio. Bien, entonces, ¿qué yo tengo? La masa, yo lo voy a expresar de la siguiente forma. La masa es igual a ¿qué? A 67.7 más o menos, ¿qué? 0.3 gramos. Esa sería la masa. El volumen, ¿a qué va a ser igual? A 4.64 más o menos 0.09 gramos. ¿De acuerdo? Bien, recuerde que usted lo puede expresar también lo puede hacer indicándolo también con el error porcentual. En ese caso sería de la siguiente forma. Aquí tengo, ¿verdad? Es el valor de la masa. Recuerde que el valor porcentual es el relativo multiplicado por 100. En este caso sería 0.5%. Bien, recuerde que este es 0. Multiplicado por 100 sería 0.5. Bien. Lo mismo, ¿verdad? Lo mismo sería con el volumen. Con el volumen sería 4.64. Perdón, la unidad de medida del volumen es centímetros cúbicos. Disculpen esa parte. Bien, entonces lo mismo aquí. 4.64 centímetros cúbicos. Más o menos, ¿quién? La incertidumbre porcentual, que en este caso sería para estoy hablando del diámetro. Disculpen, estoy con el diámetro. No puedo escribir ese fue el diámetro. Todavía no he encontrado el volumen. Bien, ahí está. Entonces, sería el error relativo multiplicado por 100. En este caso es un 2%. Bien, entonces ya tengo aquí los valores que voy a trabajar
para determinar qué, determinar la densidad de esa esfera. Bien, entonces, vamos ahora a proceder a qué? Vamos a proceder a determinar el volumen. Vamos a proceder a determinar el volumen. Ya dijimos que el volumen es igual a esto que está aquí. Déjame copiar esta fórmula y pegarla. El volumen sería igual a, ya uno de ustedes me había dicho eso en el chat, bien, el error que cometí en el volumen. El volumen sería igual a que voy a sustituir en esa formulita ahí mismo, con el valor que tengo del diámetro. El diámetro que tengo es que tengo 4.64 centímetros. Eso sería, ¿de acuerdo? Entonces, si voy a sustituir ahí, eso da 4.64 al cubo, eso da 99.8 y pico, ¿verdad? Multiplicado por pi dividido entre 6, da 52.306127, ¿verdad? Recuerda que usted no va a necesitar todas esas cifras significativas. Bien, las cifras significativas van a estar, van a venir dadas, ¿por qué? Por la incertidumbre que tenga ese volumen. Entonces, para yo determinar la incertidumbre de ese volumen, ¿qué yo voy a hacer? Vamos a ver qué hacemos para determinar la incertidumbre del volumen. Hay que aplicar ¿qué? Hay que aplicar propagación de errores. Note, note que el volumen sale a partir de elevar el diámetro al cubo, es decir, yo necesito aplicar la regla de la potenciación para determinar, ¿verdad? La incertidumbre del volumen. ¿De acuerdo? Entonces, aplicando la regla de la potenciación, el error del volumen, ¿a qué va a ser igual? El relativo, porque se recuerden que son los errores relativos, a 3 veces el error del diámetro. ¿De acuerdo? 3 veces el error del diámetro. ¿Qué sería qué? Sería 3. Recuerden en el archivo de ser que vimos que el error del diámetro es de 0.02. Entonces, sería 3 por 0.02. 0.02. ¿De acuerdo? Y eso sería 0.06. ¿De acuerdo? Ahora, ¿a qué va a ser igual la incertidumbre del volumen como tal? El volumen va a ser igual a el error del volumen multiplicada por el volumen. ¿De acuerdo? Así mismo, es decir, 0.06. ¿Por qué? Por 52.306127, ¿verdad? Centímetros cúbicos. Bien, hago esa operación. Vamos a ver qué da eso. Por 0.06. Sería 3.138. Pero recuerde que usted nada más necesita una sola cifra significativa. Y por tanto, usted va a decir que la incertidumbre del volumen es igual simplemente a 3 centímetros cúbicos. Recuerde que se va a quedar con una sola cifra significativa. Entonces note que esa cifra significativa está en el orden de la unidad. Entonces yo voy a tener que redondear el volumen eh, de tal forma que su última cifra significativa me quede ahí en la unidad. Entonces yo voy a decir volumen es igual a ¿qué? A 52. Note que ya se quedó hasta ahí. Más o menos 3 centímetros cúbicos. Entonces ahí está ya el volumen. Bueno, ahí está el volumen.
Ya está el volumen. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a proceder a determinar la densidad. Ya tengo el volumen y la masa. Ahora voy con la densidad. Entonces, recuerdo de aquí, ¿verdad? Que esta es la formulita de la densidad. La voy a copiar de aquí para pegarla allá y sustituirla. Aquí. Simplemente voy a sustituir ahí mismo en esa fórmula. Voy a buscar el valor de la masa. Recuerde que es el valor más probable o el valor promedio. 67.7 gramos. Y abajo el volumen, que sería 52 centímetros cúbicos. Entonces, hago la operación 67.7 entre 52 y eso me da 1.3019, ¿verdad? Vamos a colocarle ese. Sabemos que no vamos a utilizar todas esas cifras significativas, pero la vamos a escribir de todos modos. Vamos entonces ahora a buscar la incertidumbre de la densidad. Para eso primero busco el error de la densidad. Error de la densidad. Aplicando propagación de errores, ¿verdad? Como salió de una división, voy a aplicar de la división, el criterio de la división. Y el criterio de la división dice que se van a sumar, ¿verdad? Los errores relativos, ¿verdad? En este caso, el error del volumen más el error de la masa. Bien, el error de la masa. Ahí está. Entonces, ya tenemos esos valores. El error de la masa, ¿verdad? Lo tenemos en el archivo Excel, ¿verdad? Es 0.005, ¿verdad? 0.005 más el error del volumen, que lo tenemos aquí en el documento aquí, que es 0.06, ¿de acuerdo? Míralo aquí donde lo tenemos. Y eso va a dar 0.065, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, vamos ahora a encontrar la incertidumbre del volumen como tal, ¿verdad? La incertidumbre de la densidad, perdón, de la densidad, que sería, ¿qué? Sería el error relativo de la densidad multiplicado, ¿por qué? Por la densidad, por la densidad. Bien, así de simple. Entonces sería 0.065 por la densidad, que es este valor que está aquí. Ahí está. Entonces, eso da, vamos a ver lo que da eso, por 0.065. Eso me da 0.0846, ¿verdad? Hay más cifras, pero vamos a dejarla con eso. Al final ya sabe que solo me interesa la primera cifra significativa. Entonces, básicamente, la respuesta final es 0.08 gramos por centímetros cúbicos. Bien, esa es la, la incertidumbre de la densidad. Ya tengo eso. Entonces, por último, ¿cuál es mi respuesta final? La respuesta final, ¿verdad? ¿Cuál sería? Que la densidad es igual a, me voy a quedar, recuerde, según la incertidumbre, tengo que dejar la densidad hasta el segundo decimal, entonces sería 1.30, ¿de acuerdo? 1.30 más o menos 0.08 gramos por centímetros cúbicos. Y ahí está. Si usted la quiere expresar en porcentaje, lo puede hacer también. Si la quiere expresar en porcentaje, ¿verdad? Con el error porcentual, sería la unidad de medida, ¿verdad? 1.30 gramos por centímetro cúbico
más o menos, busco el error relativo, lo multiplico por 100, ¿verdad? Es 0.065, pero nada más me quedo con una sola cifra significativa. Al final sería 7%. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la respuesta final, ¿verdad? Esa sería la densidad de esa esfera, tanto en la forma con el margen de seguridad como con la precisión. Así es como lo describe el manual. ¿De acuerdo? Ya está ahí ese ejercicio.